Buenas tardes muchachos, un gusto saludarlos. Quería que el día de hoy trabajáramos un poco acerca del cálculo de los aranceles que aplican para los productos que nosotros en algún momento queramos importar o exportar. De acuerdo a lo que habíamos visto en la última clase, existen varios valores que hay que considerar que son aparte del valor inicial del producto. Entre esos habíamos hablado del FOB. El FOB traduce Free on Board, que es el precio que tiene un producto en el momento de ser exportado y que incluye ciertos gastos de exportación. Por otro lado tenemos lo que es el costo del flete, el costo por el traslado de un lugar a otro de un producto. Tenemos un tercer valor que es el seguro de la mercancía. Posteriormente tenemos un valor que se conoce como el CIF. El CIF, la C tiene relación al costo de Free on Board, la I es el insurance o seguro y la F de flete. Por ende, el CIF es la sumatoria de estos tres valores, el FOB, el costo del flete y por ende el seguro. Esta sumatoria de estos tres valores nos va a permitir acceder al CIF. Con este CIF vamos a calcular los aranceles. Recuerden que los aranceles son los impuestos que se pagan por los productos que se van a exportar o a importar. El principal arancel, que lo vimos en la clase pasada, se conoce como ad valorem. Este arancel equivale al 20% del CIF. Recuerden que de ahora en adelante nosotros vamos a trabajar es con el CIF. Entonces, el ad valorem equivale al 20% del CIF. Posteriormente tenemos otro impuesto que se conoce como el ICE. El ICE es el impuesto sobre consumos especiales. ¿Cuáles son los consumos especiales? Son ciertos productos que son considerados de alta gama o que no son productos necesarios. Por ejemplo, los perfumes, bebidas alcohólicas como el whisky, algún tipo de dispositivos electrónicos de alta gama. Entonces se consideran como productos especiales y tienen un impuesto. Ese impuesto varía dependiendo la calidad, el tipo de producto. Es uno para los perfumes, otro para los licores. Tenemos también otro impuesto que se llama el FODINFA. El FODINFA es Fondo para la Infancia. Es un impuesto que se paga que equivale al 0,5% del CIF. Este impuesto sirve o se utiliza para ayudar a los hogares que acogen a los niños que no tienen familia en el Ecuador. Posteriormente hay un impuesto que se conoce como los salvaguarda. Los salvaguardas es un impuesto que no aplica para todos los productos, aplica única y exclusivamente para ciertos productos que se producen en el país y de este modo evitar una competencia un poco desleal y equilibrar los precios. Como les comenté en la clase pasada, por ejemplo, si en Ecuador producimos textiles, si Ecuador produce un pantalón o produce una camisa y el costo de producción de esa camisa es de $10, y si ese costo de producción en otro país como lo es en Colombia o lo es en Perú es inferior a $10, por decir a $5, si ese producto ingresa a Ecuador a menor precio, pues de algún modo va a afectar a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente va a querer comprar a menor precio. Entonces el gobierno establece una medida que se llama los salvaguarda, que es un impuesto a ese tipo de productos que al ingresar al país
van a hacer que su precio sea o igual o un poco superior al del Producto Nacional, con la finalidad de igualar las condiciones. Esos impuestos que les acabo de enunciar son los que se pagan para los productos de exportación o importación. Recuerden que eso se conoce como arancel, es un sinónimo. Arancel para productos de importación y exportación, un impuesto. Cuando hablamos a nivel nacional, es decir, de los productos que se comercializan dentro del país, son impuestos, y uno de los impuestos más comunes se conoce como el IVA. El IVA es el impuesto sobre el valor agregado, que en el caso de Ecuador está en el 12%. Entonces, este es otro impuesto, pero que se paga ya cuando el producto esté en el país, y esto nos va a permitir calcular los impuestos. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio para utilizar herramienta como el Excel que nos permita calcular este tipo de impuestos. Entonces nos plantean la siguiente pregunta. Se desea importar una bicicleta todoterreno desde los Estados Unidos con destino a Ecuador. El valor de la bicicleta es de $500. El costo del flete es de $80 y el seguro que hay que pagar de forma obligatoria por la importación es de $25. Nos piden que calculemos el CIF, es decir, el costo, el insurance, el seguro y el flete. B, el arancel ad valorem, que es del 20%, el FODINFA, que es del 0,5% sobre el valor del CIF, el salvaguarda, que es del 35%, el total de los impuestos a gravar y el total que debe pagar la persona por la importación de este producto. Para eso, pues utilizamos la herramienta de Excel que nos permita facilitar el cálculo de todos estos valores. Entonces, el primer paso, vamos a crear una tabla. Perfecto. Entonces voy a poner en la primera columna el nombre del producto o tipo de producto. Voy a poner la cantidad. Posteriormente bueno, tenemos entonces que el valor del costo del flete, el seguro, el CIF, el arancel ad valorem, recuerden que es del 20%, tenemos el ICE, a ese no le pongo el porcentaje porque varía. Tenemos también el FODINFA, que es del 0,5%. Tenemos el salvaguarda, del 35%. Tenemos el subtotal para el cálculo del IVA. Tenemos el IVA, que es del 12%. Vamos a tener el total de impuestos
y por último vamos a tener el total a pagar. Vemos aquí un poquito más de organización de la información. Bueno, entonces revisamos el ejercicio. En el ejercicio nos informan que el tipo de producto es una bicicleta todoterreno. Cantidad de productos a importar va a ser 1. El costo del flete, aquí me faltó un campo que es el FOB, el costo del producto. El costo del producto es de $500. Perfecto. El costo del flete es de 80 y el seguro es de 25. Entonces tenemos estos valores principales, que es la información que nos están dando. Nombre del producto, el costo, la cantidad, el precio del flete y el seguro. Entonces, utilizando las fórmulas de Excel, vamos a calcular los valores siguientes. Nos piden calcular el CIF. Entonces, el CIF es la sumatoria de el FOB más el costo del flete más el seguro. Tengan mucho cuidado, no vayan a sumar la cantidad, porque si ponemos 5, 6, 7, 10 unidades, obviamente nos va a alterar totalmente el resultado. Esto es cantidad, no es un valor. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de suma. Si se acuerdan cuál es, entonces utilizamos igual. Recuerden que todas las fórmulas comienzan con igual y escribimos la fórmula de suma, que es suma, abro paréntesis, selecciono el primer campo, selecciono el primer campo, selecciono el segundo, el tercero y el campo de acá. Cierro paréntesis y con eso tengo el valor del CIF. Voy a dejar ese valor centrado y le voy a poner otro color para que ustedes tengan en cuenta que este es el que se va a utilizar para el cálculo de aquí abajo de todos los valores siguientes. Tengo ya el CIF. Me dicen que el valor es el 20%. Entonces, calculo el 20%. Por el 20%. El ICE, me dicen que no hay ICE. Perfecto. FODINFA es igual al 0.5. Calculo ahora el salvaguarda, que el salvaguarda es igual al CIF por 35%. Ahora subtotal para el cálculo del IVA. Entonces aquí en el subtotal para el cálculo del IVA es
sumar todos los impuestos que teníamos anteriormente. Entonces, esto es igual a la sumatoria de el primero, que es el ad valorem, el ICE, como no tenemos nada, bueno, lo va a tomar como 0, el FODINFA y el salvaguarda. Cierro y tengo ya el total de los aranceles, que son $335. Posteriormente calculo el IVA. El IVA sobre estos valores, entonces es igual a este valor por el 12%. Ahora voy a calcular los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que tengo? Entonces tengo estos impuestos de acá, más, digamos que estos son los impuestos por productos de exportación, más el impuesto nacional, es decir, la sumatoria de estos dos. Entonces es igual a suma de este valor más este valor. Tengo aquí el total de los impuestos y por último voy a tener el valor a pagar. El valor a pagar entonces sería el CIF, que lo tengo aquí en color rojo, más los impuestos, que es el que tengo acá, ahorita lo pongo en color rojo, y este me daría el valor a pagar. Voy a poner en rojo también los impuestos para que lo tengan en cuenta. Y esto me da el valor a pagar. Vamos al otro color, también llamativo. Listo. Entonces, haciendo un breve resumen, si yo compro una bicicleta en los Estados Unidos que cuesta $300, para poder traerla al Ecuador voy a tener que pagar, la bicicleta cuesta $500, voy a tener que pagar $980 para poder tenerla en el país. Es decir, que voy a pagar casi el doble por el tema de los impuestos. Vuelvo y le repito. Bueno, aquí nos preguntaban el CIF. El CIF ya lo tenemos, que es de 605. Podemos ponerlo aquí al frente. Son 605. El arancel ad valorem fue de $121. El FODINFA fue de 3,025, 3,025 o 0,3, redondeemos. El salvaguarda fue de $211. Total de impuestos, entonces el total de impuestos, incluyendo el IVA, es de 376,068 y total a pagar $981. Sería el precio final por ese producto. Esto pues ayudándonos con la tablita de Excel. Bueno, entonces para la próxima clase quisiera que ustedes revisaran el siguiente ejercicio. Pueden hacer una tabla similar a esta y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se requiere importar al Ecuador 2 teléfonos celulares. Vamos a pedirle a los familiares que nos envíen 2 teléfonos y un televisor LED de 50 pulgadas. El costo FOB de cada teléfono es de $480. Cada teléfono cuesta 480. Los teléfonos no van a pagar ningún salvaguarda, pero por ser de alta gama sí tienen un ICE de 15%.
Es decir, en el ejercicio anterior los productos que vimos no tenían aquí ICE. Para el caso de los teléfonos sí van a tener ICE del 15%. Eso por el lado de los teléfonos. En el caso del televisor, el precio FOB, voy a ponerlo aquí, FOB es de $850. Este televisor sí tiene un salvaguarda que es del 35%, porque en nuestro país se producen televisores, creo que la marca es Riviera. Entonces, para competir con ellos tenemos un salvaguarda que es del 35%. Y adicionalmente tenemos un ICE de 15%. Tenemos que calcular el costo total de impuestos y el costo total a pagar. Me faltó poner aquí el costo del flete. Costo del flete es de $75. Y el seguro de la mercancía es de $43. Entonces, revisen este ejercicio para que lo tengan en cuenta y poder continuar la próxima clase, que vamos a ver cómo generar macros que nos permitan hacer este tipo de cálculos de forma más rápida, de forma más dinámica y teniendo una base de datos para esa información. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, y que tengan una feliz fin de semana.